Hola, saludos a todos los seguidores de Cuba en Miami. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos. Tenemos una propuesta que ha hecho el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que ha abierto un poco el debate sobre los impuestos, sobre todo los impuestos a la propiedad, y se debe a una pregunta que le hicieron al gobernador o un llamado a eliminar ese impuesto del estado de la Florida, el impuesto que pagan los propietarios eh, de sus casas. Es un impuesto que es extremadamente alto, sobre todo en algunos condados como el de Miami-Dade. Y el gobernador dijo que estaba de acuerdo, pero aclaró que no era un tema estatal, sino es un tema local. Los impuestos a la propiedad los manejan cada gobierno local, cada municipalidad. En este caso, por ejemplo, en Miami-Dade o en Miami, la ciudad de Miami o en Hialeah lo controla el condado Miami-Dade. Y el gobernador llamó a hacer una reforma a la constitución de la Florida, del estado de la Florida, donde se requeriría un 60% de los votos para aprobar una medida así. Esto fue lo que dijo el gobernador. Dice, los impuestos a la propiedad son locales, no estatales. Necesitaríamos una reforma constitucional que requiere el 60% de los votos para aprobarla, para, elim para eliminarla, lo cual yo soporto, yo apoyo, dijo el gobernador, o incluso reformarla o bajarlos. Dijo, dice, deberíamos poner esta modificación a la Constitución en la próxima, para las próximas elecciones, buscando tener más un 60%. Dice que yo estoy de acuerdo que poner impuestos sobre la tierra o la propiedad es una forma opresiva e inefectiva de impuestos. Y el gobernador, y esto es mi opinión, en este caso tiene razón, porque los impuestos, por ejemplo, el impuesto a la propiedad que se utiliza para pagar por servicios básicos, servicios públicos dentro de los condados, por ejemplo, en el caso de Miami-Dade, se utiliza para pagar, por ejemplo, por educación, por carreteras, pero pones la carga fiscal sobre un grupo de personas y no sobre todos los residentes del condado de Miami-Dade. Pones la carga del todo el dinero que se genera para estos fines en los propietarios de vivienda, que no necesariamente tienen el dinero para pagar por eso. Tú puedes ser propietario de una vivienda y después de 20 años, porque además los impuestos a la propiedad suben constantemente según sube el mercado, pero puede ser que yo tenga una casa de hace 20 años y no necesariamente mi casa pasó, a lo mejor la compré de $100,000, pasó a costar 1 millón porque se revalorizó el área, pero no necesariamente yo tengo el dinero para comprar 1 millón. Si lo tuviera que comprar hoy, no podría comprarla. Y entonces es injusto en ese sentido, porque además si vas a pagar por educación, que beneficia a todo el mundo, deberían pagar por la educación todos los residentes del condado de Miami-Dade, no solo los propietarios. Y muchos argumentan que además este impuesto, que además que sube bastante cada año, a pesar de que hay algunos alivios como el Homestead Exemption, es uno de los que contribuye también al que el precio del alquiler se mantenga alto también. No es solo eso, el alquiler está alto por un tema de oferta y demanda, pero si los costos del propietario son altos, pues el precio de la renta va a ser alto. Y ese es otro de los argumentos que hay para poder aliviar un poco el precio de la renta. Para que tengan una idea, en el condado Miami-Dade, que tiene además uno de los rates de impuesto a la propiedad más altos del país, es muy superior a la media nacional y muy superior incluso a la media estatal. En Miami-Dade el promedio de una casa, el precio de una casa es de $527,943 y con un rate de impuestos sobre la propiedad de 1.41%, el promedio de las personas propietarios pagarían $6,908 cada año solamente por tener la propiedad. Incluso aunque la termines de pagar, tendrías que seguir pagando esa cantidad, que además sube cada año, porque el impuesto, la propiedad por lo general, cuando le hacen la tasan, siempre gana en valor. Pero repito, que gane en valor la casa no quiere decir que el propietario tenga más dinero. Y eso lo que pone es una carga sobre los residentes de Miami-Dade y del estado de la Florida que son propietarios. Así que este llamado a eliminar el impuesto a la propiedad, yo creo que es una buena opción. Ahora, obviamente el Estado y los gobiernos locales tendrán que buscar otras maneras de obtener los ingresos para pagar por los servicios, pero hay otras maneras. Puedes cobrar los servicios cuando las personas lo necesiten y sería más justo, porque tú pagarías solo si necesitas un servicio. Si necesitas pagar la licencia, por ejemplo, a lo mejor te la puedes cobrar más cara. Pero pagarías no un impuesto, sino por un servicio. También puedes también sacarlo de los impuestos sobre la venta y también sería más justo porque ahí pagaríamos todos por ese impuesto y sería una contribución de todos
al sistema de educación o a los servicios públicos del condado de Miami-Dade y del estado de la Florida en general. Entonces, habría que ver cómo solucionan eso si eliminaran el impuesto a la propiedad, cómo solucionan el tema de los ingresos. Pero hay maneras de hacerlo, hay propuestas, hay otros lugares que lo han intentado también. Y yo creo que sí, porque es realmente injusto lo que hacen con el valor de la propiedad. Ahora, hay muchas personas que se preguntan, cuando pusimos la noticia en la página web, hay comentarios que, bueno, argumentan si, bueno, si esto va a hacer que baje que por qué el gobernador no pide que se baje el precio de la renta. Bueno, el gobernador no puede hacer eso porque el precio de la renta es mi propiedad, yo pongo el precio que yo quiera. Y regular los precios no sería, no iría con los principios de la sociedad en que vivimos en los Estados Unidos. Pero lo que sí es cierto que si tú controlas los gastos, si tú bajas los gastos, evidentemente los precios van seguramente a bajar porque el mercado inmobiliario es muy competitivo. Y si yo tengo menos gastos y si yo adquiero mi propiedad y gasto menos en ella, pues yo tengo más margen de bajar los precios para eliminar competencia. Y una vez que yo baje, que alguno baje los precios, los otros se verán obligados a bajarlos porque es un problema de oferta y demanda. Si los costos se mantienen altos, pues los precios de la renta van a seguir altos. Ahora, también hay un problema en Florida que, como dije antes, que es de demanda. Está viniendo mucha gente de fuera del estado, no solo ya de América Latina, no la inmigración normal, por ejemplo, cubanos o otras nacionalidades de América Latina. Están viniendo personas de estados muy ricos como Nueva York, California, que vienen con los ingresos y están comprando en varias ciudades del estado de la Florida y eso ha hecho elevar los precios, también el precio del alquiler. En Miami, por ejemplo, zonas como Brickell, Downtown, Coral Gables, Coconut Grove han subido de precio muchísimo porque esas personas que vienen de Nueva York, por ejemplo, que mantienen además sus ingresos en Nueva York o en California, pues pueden pagar perfectamente los precios de Miami, aunque estén elevados, y además adquieren propiedades que son mucho más espaciosas, mucho más vistosas que las que adquieren en Nueva York o en California. Por el precio que consigues algo en Nueva York, que pagas algo de $4,000 en Nueva York, en Miami te rentas un apartamento con vista al mar o vista a la bahía, con buen clima el año entero. Y eso es parte de lo que está contribuyendo al precio del alquiler. El gobernador no va a hacer nada para controlar el precio del alquiler porque yo creo que no debe. Por lo general, cuando controlas los precios, cuando pones restricciones sobre los precios, creas otros problemas después. Ha pasado en otros estados. En Nueva York se crea todo un mercado negro a raíz de esos controles de precios y no, poco es bueno, no soluciona el problema. El problema lo soluciona más oferta y disminuir los costos de los propietarios para que tengan más margen de bajar esos precios de la renta. No porque quieran bajarlo porque son buenos o porque son buenos los propietarios, sino porque tienen margen para poder competir y seguir teniendo ganancias. Y creo que eso es lo correcto. Así que déjenos saber en los comentarios qué creen. Yo creo que es un tema si va a pasar o no, seguramente van a poner la propuesta. Si se va a aprobar o no la propuesta, hay que ver, porque por lo general el que no es propietario a lo mejor no va a ver el problema. Lo que tiene que pensar ese que no es propietario y dice, bueno, ¿por qué voy a votar yo para eliminar un impuesto que después me va a subir a mí a lo mejor los costos de otras cosas, ¿no? Como el impuesto sobre la venta o pagar más caro por los servicios? Pero tiene que pensar que puede ser propietario en el futuro. Y cuando seas propietario en el futuro te vas a enfrentar con este problema de pagar más en los impuestos a la propiedad, que es un impuesto que no se va nunca, que se mantiene nunca. Por ejemplo, si hay impuestos sobre la venta, y hay una crisis, usted gasta menos, por lo tanto paga menos impuestos. Si hay una crisis y usted si es propietario, va a tener que seguir pagando la misma cantidad de dinero por ese impuesto a la propiedad, a pesar de que sus ingresos han bajado, simplemente porque la propiedad tiene un valor, pero tus ingresos reales han bajado y tú tienes que pagar este impuesto que es una espada arriba de los propietarios. Se han dado casos de propietarios que después de los años han tenido que vender su casa porque no pueden seguir pagando los impuestos a la propiedad. Y así que yo creo que es injusto. Vamos a ver qué pasa. Déjenos saber en los comentarios qué creen. Si creen que les parece bien que se elimine el impuesto a la propiedad. Si no les parece bien, déjenos saber por qué. Y aquí vamos a estar leyendo los comentarios y comentando. Saludos a todos.